etapas avanzadas a ser diagnosticados de algún tipo de enfermedad renal. También se va a aconsejar este cribado en pacientes que tengan más de 60 años, diabetes mellitus tipo 1, más de 5 años de evolución, en pacientes obesos, porque ya en el último año, bueno, el 2018, en el Día Mundial del Riñón, ya se enfocaba más a lo que es la obesidad, porque se ha visto que los pacientes obesos desarrollaban un tipo de enfermedad renal crónica. Antecedentes familiares de primer grado, enfermedades obstructivas, pacientes que han tenido tratamientos prolongados con nefrotóxicos, incluido también los analgésicos, pacientes con artritis reumatoide, enfermedades degenerativas, fracturas, posoperados que han recibido cantidades elevadas de analgésicos, pacientes con dolores crónicos, pacientes que tienen algún tipo de afectación cardiovascular, dislipidemias, pacientes fumadores o personas que tengan síndrome metabólico. También los antecedentes patológicos de alguna falla renal aguda que hayan tenido, ya que la falla renal aguda en un paciente se ha revisado y se ha publicado que tienen un alto riesgo de hacer una enfermedad renal crónica a largo plazo. Y las otras enfermedades asociadas, las neoplasias y enfermedades autoinmunes. O sea, si hay un paciente que tenga vasculitis, lupus, artritis reumatoidea, todas estas enfermedades pueden tener algún tipo de complicación con la parte renal, ya sea por el tratamiento o por la misma enfermedad. Ya desde febrero del 2002, la National Kidney Foundation publicó las guías KDOQI, donde nos daban la clasificación y la estadificación de la enfermedad renal. En esta clasificación y la definición de la enfermedad renal se define como la disminución de la funcionalidad renal persistente por más de 3 meses, presentando las siguientes alteraciones. Un filtrado glomerular inferior a 90, no, eso está mal, es de 90, inferior a 90, no es 60. Lesión renal con o sin descenso del filtrado glomerular, alteraciones funcionales o estructurales, que estas funcionales o estructurales pueden ser detectadas por biopsia, o las indirectas que van a ser con albuminuria, proteinuria o alteraciones del sedimento urinario en la parte del examen de orina, o algún tipo de alteración en las pruebas de imagen, ejemplo, la gamografía renal o la ecografía. La clasificación de enfermedad renal crónica es esta. La diapositiva anterior. ¿Me disculpan un momento, por favor? Ya, como les decía, la diapositiva previa estaba mal, no es 90, es 60. Entonces, la primera clasificación, entonces, el estadio 1 es una disminución del filtrado glomerular. Vamos a tener un filtrado de 90, mayor a 90 o 90. El estadio 2 es la lesión con una disminución del filtrado de 60 a 89. El grado 3 va a ser de 30 a 59, el grado 4 de 15 a 29 y el grado 5 va a ser menos de 15.
En este caso ya los pacientes requieren la terapia de sustitución renal que se puede ofrecer de acuerdo a sus necesidades y a la persona que se tenga en el momento. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo modificables y no modificables en los pacientes que tienen tendencia a tener enfermedad renal crónica? Los modificables van a ser los pacientes que tengan principalmente diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, hiperuricemia, hipoalbuminemia. Esos son los factores de riesgo que nos van a producir ¿qué? Hiperfiltración, proteinuria y progresión de la enfermedad renal. Y estos pacientes vamos a poder nosotros revertir o modificar esto. Si es un paciente hipertenso, controlar la presión alta. Si es un paciente diabético, que no llegue a niveles elevados de azúcar. Si es obeso, que baje de peso. Si tiene dislipidemia, que haga un tipo de dieta para que bajar los lípidos. Si fuma, que deje de fumar. Si tiene hiperuricemia, controlar la dieta y darle medicamentos para que baje el ácido úrico. Y si tiene hipoalbuminemia, mejorar la nutrición. Y los no modificables son la edad avanzada, el sexo, la raza negra, que es un factor importante en lo que es los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica, y el bajo peso al nacer. Estos son los factores no modificables, y los modificables ya les he mencionado. Si nosotros tenemos un paciente de 70 años, difícilmente vamos a poder mejorar su funcionalidad renal, porque de por sí el riñoncito ya está envejecido por la misma edad. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros la evaluación de esta funcionalidad renal? Nosotros vamos a hacer con 4 tipos, ¿no? Viendo el filtrado glomerular, la concentración sérica de la creatinina, el aclaramiento de la creatinina y la estimación del filtrado del glomérulo mediante fórmulas. Entonces, el filtrado glomerular va a ser el mejor índice para valorar la funcionalidad del riñón. Este filtrado se va a medir a través del aclaramiento de sustancias que corresponde al volumen del plasma del que está va a eliminar el riñoncito en un tiempo. Va a variar la funcionalidad de acuerdo a la edad, al sexo, a la masa corporal, siendo lo normal 140 ml minuto en una persona con 1,73 de metros cuadrados de superficie corporal. Va a haber distintas sustancias exógenas y endógenas que se van a usar para conocer el filtrado del glomérulo a partir del aclaramiento renal o plasmático. ¿A qué se refiere todo esto? Nosotros actualmente, la mayoría de las veces usamos la creatinina como un factor de marcador de funcionalidad renal. Sin embargo, estos también dependen de lo que aquí dice, ¿no? Varían su función de acuerdo a la edad, al sexo y a la masa corporal. Si tenemos una paciente desnutrida, flaquita, casi caquéctica ya, la creatinina no va a ser un buen marcador para ver el filtrado glomerular porque la masa muscular está reducida y los pacientes con masa muscular reducida no son una buena fuente de marcador la creatinina. Pero tenemos otros marcadores como la inulina, isótopo radioactivo, también tenemos otros endógenos, la cistatina y la beta-2 microglobulina. La cistatina y la inulina son los marcadores que no van a tener ningún tipo de alteración o variación de acuerdo al sexo, al tamaño o la masa corporal. La concentración de la creatinina, ¿cómo se va a ver esto? Es lo que usamos habitualmente para ver el filtrado glomerular. Es la relación que va a haber entre la creatinina sérica y la función glomerular. No va a ser lineal, sino va a ser hiperbólica. ¿A qué se refiere eso? Va a haber una disminución de este porcentaje de acuerdo a la concentración que se va a tener a nivel de lo que es el plasma. Entonces va a tener diferentes tipos de interferencias, como ya les había mencionado, ¿no? Principalmente el peso, la masa muscular que uno tiene. La variabilidad va a ser de acuerdo a la masa muscular, como aquí mencionan, el índice de masa corporal superiores a 35, la falla renal aguda y el síndrome nefrótico van a ser las principales variaciones que va a tener, la edad, el sexo, el tamaño corporal y también que en las pacientes ancianos la creatinina normal es un poco elevada al ya ser pacientes que puedan llegar a tener algún tipo de afectación renal. La variabilidad analítica va a depender de la técnica que se va a usar dependiendo del laboratorio y de sus parámetros.
La eliminación extrarrenal, la enfermedad renal grave es hasta un 68% de la producción de creatinina diaria se va a eliminar por vía gastrointestinal. Posiblemente va a ser degradada por la flora bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que en resumen es de esta parte de la concentración de la creatinina? Es que si bien la creatinina es un marcador de funcionalidad renal, pero tenemos que tener en cuenta y conocer qué tipo de pacientes nos puede ayudar o no nos puede ayudar la creatinina. Si tenemos un paciente que es de esos musculosos que hacen pesas y demás, esos que participan en maratones de peso, que son con abundante masa muscular. Entonces, de ellos, sus niveles de creatinina van a ser muy diferentes a los y que consumen cantidad de proteínas elevadas. Pueden llegar a ser unos pacientes que no tengan ninguna enfermedad, pero pueden tener una creatinina de 1.4, 1.6, que ya no es dentro de lo normal, y esto va a ser por la masa muscular que tienen. Al estos pacientes dejar el hábito de consumir proteínas y bajar la masa muscular, o sea, dejar de hacer sus ejercicios, sus pesas, van a llegar a la funcionalidad normal. Otro aspecto también que tienen que tomar en cuenta que los pacientes ya viejitos pueden tener niveles de creatinina más elevados, como ya hemos mencionado que es un marcador de funcionalidad renal, pero ya nosotros a partir de los 45 años empezamos a envejecer. El aclaramiento de la creatinina va a ser bueno, la creatinina va a ser el más usado en la actualidad. También se puede hacer las concentraciones en la orina de 24 horas, pero tiene algunos tipos de limitancias, puede tener alguna alteración tanto en la parte de la función tubular y que el inconveniente de la recolección de la orina de 24 horas. También esto va a ser, vamos a tener algunas veces la imposibilidad de algunas personas de poder recolectar la orina de 24 horas, tener problemas o tener la recolección no adecuada. Entonces eso nos va a llevar a alteraciones o las limitaciones importantes que vamos a tener, ¿no? Y también la molestia de tener que estar recolectando las 24 horas una orina. Para ver nosotros la estimación del filtrado glomerular tenemos diferentes fórmulas. Una de esas era la Korokov-Gault, que ya han visto en la parte de función función renal, prueba de función renal. También tenemos la MDRD, la CKD-EPI. Dentro de todas estas fórmulas, la principal, que es la Korokov-Gault, ha sido una de las primeras. Han tratado de obtener la tasa de filtración glomerular a partir de la creatinina y también la edad y la parte del medidas antropométricas, sin necesidad de tener una recolección de orina de 24 horas. Estas ecuaciones, algunas son exactas, principalmente la de Korokov-Gault, es una de las ecuaciones más conocidas, pero la que tiene más deficiencias. En un paciente con enfermedad renal o en un paciente que tenga índice de masa corporal en ambos extremos, ya no es una fórmula que nos va a dar una tasa de filtrado aproximada. Nos va a tener muchas variaciones y muchas debilidades. Por eso se han creado las diferentes fórmulas, principalmente la MDRD, que en la parte del Korokov-Gault, ustedes ven que ya se ha publicado en 1976, se ha desarrollado en diferentes tipos de pacientes. Sin embargo, cuando ya se tiene algún tipo, como aquí menciona, ¿no? Para la obtención se usa la edad, el peso y la edad, pero cuando tienen algún tipo de alteración, entonces esta fórmula tiene variaciones. La MDRD se ha realizado ya también para conocer la tasa de filtrado. Se ha usado pacientes de ambos sexos, de raza blanca, con algún tipo de enfermedad renal. En esta ya tenía mayor exactitud, por así decirlo, para conocer cuál es la realidad de la funcionalidad renal. Sin embargo, también tenías algún tipo de variaciones. A partir de eso se ha creado la MDR4 y la MDR6, que ya tenían algunos criterios más, como la albúmina y también la URI. Se han creado más fórmulas como la CKD, que han incluido más pacientes en los cuales había algún tipo de rango o alteración en lo que se tenían pacientes con enfermedad renal crónica. En estos ya han ingresado pacientes que tenían una parte de
trasplante, diabéticos con proteinuria, albuminuria, y se han visto que la alteración o la variabilidad no era tan significativa como en las otras fórmulas. Entonces, nuestra fórmula madre actualmente es la CKD-EPI, que es la última fórmula, bueno, que es una de las últimas en las cuales se está manejando. Ya nosotros sabemos cuáles son los factores modificables, no modificables, sabemos cómo podemos nosotros conocer la tasa de filtrado del glomérulo y también sabemos cuál es la estadística. Ahora nosotros vamos a ver en un gráfico una parte de cómo se inicia la enfermedad. Primero nosotros tenemos un paciente sano. Estamos hablando de un paciente normal. Luego tenemos algún tipo de riesgo, que digamos puede ser diabetes, hipertensión y demás. Y nos va a producir algún daño. Nosotros ya vemos la progresión, ya cuando tiene un daño, esto va a empezar a progresar. Entonces nosotros vemos algún tipo de daño y ya vemos una disminución de la tasa de filtrado glomerular, luego vemos la falla de lo que es el riñoncito y por último lo que ya ha perdido toda la funcionalidad del riñoncito. Entonces, para que pase todo esto, como ya hemos visto también, creo que con ustedes no hemos visto, la adaptación de la nefrona. ¿Cómo se va a adaptar el riñoncito cuando ya tiene algún tipo de alteración? Entonces, cómo se adecua? Hay la teoría de la hiperfiltración. Entonces, nosotros tenemos algún tipo de daño. El riñoncito se daña por diabetes, hipertensión, por cualquier causa y pierde el número de nefrones. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros vamos a tener una hipertrofia del glomérulo, o sea, el glomérulo va a crecer tratando de mejorar todo esto, va a aumentar la síntesis de factores de crecimiento, proinflamatorios, fibroblástico, va a haber una vasodilatación preglomerular, va a aumentar el flujo plasmático de la nefrona, va a aumentar lo que es la presión de los capilares del glomérulo, y esto va a producir la proteinuria, y la proteinuria nos va a producir una insuficiencia renal progresiva, o sea, algo continuo. Entonces, esta es la teoría de la hiperfiltración del glomérulo, o sea, cuando nosotros, ¿qué habíamos visto en la parte de una primera noxa que produce? Entonces puede haber una disminución del número de nefronas y es lo que pasa. También la hiperfiltración se produce cuando son pacientes diabéticos. Cuando hay influencia de la angiotensina 2 en los procesos de esclerosis renal, entonces, ¿qué vemos? Va a haber alteración de la angiotensina 2, va a haber una alteración a nivel del factor de crecimiento, eh, factor de crecimiento fibroblástico beta, va a haber alteración en los factores nucleares, esto que va a producir alteraciones principalmente en el factor de necrosis tumoral, en los canales, a nivel tubular, va a haber alteración en las moléculas de adhesión, va a haber infiltrado en los glomérulos y en el intersticio y va a producir esclerosis. Cuando ya hay la alteración del factor de crecimiento trofoblástico, va a haber la metaloproteinosa, van a disminuir, va a haber un aumento de los inhibidores de estas metaloproteínas, va a haber una degradación de la matriz extracelular y ¿qué nos va a producir? Esclerosis. Vamos a tener un aumento de los factores de crecimiento, vamos a tener el aumento del factor de crecimiento igual tipo 1, tipo 2, y qué es lo que va a producir un acúmulo de la matriz celular y esto nos va a producir fibrosis. El mecanismo del daño tubular inducido por la proteinuria. Hemos visto que si nosotros tenemos algún tipo de disminución de la masa renal o de los glomérulos, estos van a reaccionar con hiperfiltración o aumentando la vasodilatación preglomerular y eso nos va a producir proteinuria. Al tener proteinuria, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor reabsorción de células a nivel tubular, acúmulo de los lisosomas de proteínas, bueno, de proteínas en los lisosomas, va a haber una activación de los receptores específicos de los transcriptores que vamos a tener, va a haber una producción de sustancias vasoactivas, fibrogénicas, proinflamatorias y las células tubulares.
y va a haber el infiltrado de todas estas células a nivel tubular y va a producir fibrosis. Ahí. Luego vamos a tener la hipótesis en la relación del bajo peso al nacer, como habíamos visto que era un factor no modificable. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay una deficiencia en la alimentación materna, nosotros tenemos bajo peso al nacer o algún parto prematuro. Entonces, vamos a nacer con la disminución de los islotes de Langerhans, vamos a tener cambios en la vida adulta si nosotros tenemos sedentarismo, obesidad, vamos a llegar a tener diabetes tipo 2 y la diabetes, como es un principal factor de enfermedad renal crónica, vamos a llegar a tener insuficiencia renal. Si nosotros tenemos una disminución de los islotes, también vamos a tener una disminución de las nefronas. Entonces, en la edad adulta es lo fundamental, ¿no? Igual, cambios en la edad adulta, el sedentarismo, la obesidad, ¿qué nos va a llevar? A hipertensión, nefroesclerosis o diabetes por la obesidad. ¿Y qué nos va a llevar igual? A insuficiencia renal. Entonces, nosotros ya conocemos cómo podemos ver nuestra función renal con la creatinina. ¿Cuáles son los factores modificables, no modificables? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas por las cuales se va a alterar? Pero ¿cómo vamos a hacer la evaluación de la función renal o cómo vamos a hacer la evaluación de la lesión del riñón? ¿Cómo vamos a saber si es una enfermedad renal crónica o no? La albuminuria es uno de los principales marcadores. Si bien es un principal marcador tanto que puede ser en las enfermedades secundarias como en la diabetes o en la hipertensión y en las enfermedades glomerulares. También se tiene que tener en cuenta el sedimento urinario, la hematuria, la leucocituria marcada, que no tenga ningún tipo de otra patología infecciosa o principalmente infecciosa. También nos tiene que llamar la atención para hacer una parte de enfermedad renal crónica secundaria, algún tipo de enfermedad glomerular. La radiología, en esto vamos a ver principalmente las ecografías renales, también nos van a indicar la lesión del riñoncito y las alteraciones histológicas, principalmente en una biopsia renal. Esta clasificación ya la hemos visto, que en esta nueva clasificación, ¿qué es lo que se ve? Se divide el estadio 3 en 3A y en 3B, y también se asocia lo que es la albuminuria en diferentes categorías, en A1, A2, A3. Cuando es A1 es menos de 30 miligramos, cuando es más de 30 a 300 o a 299 es A2, y cuando es A3 es más de 300. Entonces, esta es la clasificación para ver el riesgo o la progresión que puede llegar a tener. Si nosotros tenemos un paciente con una tasa de filtrado de 40, pero que tiene microalbuminuria o una proteinuria masiva, entonces este paciente es de riesgo. ¿Por qué? No tanto por la creatinina, sino por la albúmina que está botando las proteínas. Y es un paciente que a la larga puede desarrollar o apresurar su enfermedad renal crónica. ¿Cómo nosotros vamos a ver la progresión de una enfermedad renal crónica? La progresión normal es a partir de los 40 años, como les he dicho, ¿no? Se considera progresión con más de 5 ml minuto al año o 10 ml en 5 años. Entonces, nosotros tenemos que ver, si nosotros tenemos un paciente que ha venido hace un año con una tasa de filtrado de 30 y al año siguiente viene con una tasa de filtrado de 20, eso ya es una progresión rápida. Entonces, nosotros, si calculamos este paciente, en menos de un año va a llegar a diálisis. ¿Y cuáles van a ser nuestros factores de progresión? Principalmente la proteinuria, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo, la obesidad, la raza negra o asiática, el tratamiento crónico con AINES o algún tipo de obstrucción en el tracto urinario. ¿Cuáles son los criterios para derivar a un nefrólogo? Si bien la enfermedad renal en sus primeras etapas puede ser manejado por un internista, ya cuando se lo maneja el nefrólogo, se lo manda al nefrólogo es para qué? Para elegir principalmente y evitar la progresión rápida o escoger la terapia de sustitución que va a tener. Si nosotros tenemos ya una tasa de filtrado menos de 30, ya es indicación de mandarlo al nefrólogo. O si tenemos
una proteinuria masiva también, porque la progresión va a ser más rápida. Entonces, como aquí dice, ¿no? Estadio DRC, que va a ser en el 3B, valoración para la velocidad de la progresión, que de un año a otro su filtrado disminuya, la albuminuria, signos de alarma o comorbilidad asociada, si son diabéticos hipertensos o enfermedades glomerulares. Aquí es la misma parte que se les menciona, pero sin embargo, en los pacientes que tienen más de 80 años, la progresión es poco frecuente. La mayoría de estos pacientes se queda con un deterioro progresivo. Entonces, estos pacientes llegan a tener progresión lenta por el mismo hecho de que son pacientes que ya no comen mucho y llegan a ser desnutridos desde ya. Entonces, su progresión es lenta, la esperanza de vida es más corta y hay que ver si es un paciente que puede llegar a un tipo de sustitución renal, dependiendo el apoyo familiar, de la situación funcional, si tiene demencia o es dependiente, entonces, o está en silla de ruedas, todas esas causas para nosotros poder ver algún tipo de sustitución. Los pacientes diabéticos son pacientes que tienen que ser vistos en un manejo multidisciplinario, tanto con el endocrinólogo, el cardiólogo y el oftalmólogo. Porque si bien la diabetes no va a dañar solamente el riñón, va a dañar también los ojos, va a dañar también lo que es el corazón. Entonces es un manejo multidisciplinario. En este caso, los diabéticos son las únicas personas que ingresan en algunas oportunidades con tasas de filtrados mayores a 15 por el riesgo que algunas veces ellos tienen hipercalemia o no toleran mucho los niveles elevados de urea. En todos los pacientes que tengan algún grado de enfermedad renal, tienen algún tipo de criterio para hacer una ecografía y ver la progresión o ver el estado una vez diagnosticada la enfermedad renal. Entonces, esto es que haya disminuido la tasa de filtrado más de 5 en un año, hematuria reciente o albuminuria persistente, sintomatología de algún tipo de obstrucción urinaria, que sea mayor de 15 años y que tenga antecedentes familiares de riñones poliquísticos, que tenga una enfermedad renal G4, G5 y que tenga algún tipo de enfermedad crónica previa, enfermedades crónicas con proteinurias masivas e infecciones urinarias a repetición en pacientes con comorbilidades. ¿Cómo se va a monitorizar un paciente? Entonces, las guías KDIGO, KDOQI han realizado un esquema, ¿no? De qué tan frecuente tiene que venir el paciente o cómo debería venir. Entonces, aquí lo menciona que por atención primaria puede venir hasta que no tenga una albuminuria significativa y una tasa de filtrado de 30. Pero ya cuando tiene albuminuria significativa o tiene o ya una tasa de filtrado menos de 30, tiene que visitar entre 2 a 3 a 4 veces o más al nefrólogo en, en, en lo que refiere para evitar su progresión. ¿Cuáles son el objetivo en todas las tasas, en todos los estadios de la enfermedad renal? En la atención primaria pueden manejar, o sea, en la parte de medicina interna, medicina general, en el estadio 1, 2, 3A, y tienen que identificar los factores de riesgo, detectar la progresión, evitar el deterioro de la funcionalidad del glomérulo y aumento de la proteinuria. Tienen que detectar todo eso. Y el nefrólogo que va a valorar si es algún tipo de enfermedad inmunológica. En el 3B ya es más manejo por la especialidad y solamente tienen que, la parte de atención primaria, ver las complicaciones y ya la parte del ajuste de algún tipo de tratamiento. En la parte de nefrología ya tiene que ver las alteraciones, las complicaciones crónicas que llegan a tener, principalmente la anemia y alteraciones mineralósea y los electrolitos, para poder evitar o poder tener un paciente en las mejores condiciones para el ingreso a su terapia de sustitución, que puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante renal. Otro punto que tienen que tener es la nefroprotección, evitar la nefrotoxicidad. En eso, ¿qué se va a tener que hacer? Tenemos que
recomendar a los pacientes que ya tengan algún grado de enfermedad renal crónica que ya no tienen que consumir nefrotóxicos, entre esos analgésicos y también los medicamentos que pueden ser nefrotóxicos, como los antibióticos, que son como la vancomicina, el aciclovir, los aminoglucósidos en general, la anfotericina. Y minimizar el uso de contraste. Si son pacientes que tienen algún estudio con contraste, indicarles que tienen algún riesgo de exacerbar su enfermedad renal, que si bien las guías te mencionan que puedes hacer algún tipo de profilaxis, pero esto no garantiza que no tengas exacerbación de la enfermedad renal. Y ver el riesgo que se puede tener al realizar este tipo de estudios con contraste y el beneficio que se le va a dar, ¿no? Si son estudios con contraste que no son no son al 100% necesarios, entonces evitarlos. ¿Cuál es, cuál es lo que se va, qué es lo que se va a recomendar al enfermo renal? El ejercicio físico, la dieta, evitar el tabaco y el alcohol. El consumo de sal en menor de 6 gramos, que eso equivale a 2,5 gramos de sodio, la restricción de potasio y fósforo, aporte de vitamina D, restricción de las proteínas principalmente, y en los pacientes que ya estén en algún tipo de terapia, se aumenta un poco la ingesta de proteínas por el desgaste que se va a tener por la misma terapia de sustitución. Y una de las causas que vamos a tener en la parte de enfermedad renal crónica va a ser la malnutrición, que esto va a ser por la misma dieta que se le va a dar. Si ustedes ven en esta tabla, te indica que tiene que tener una nutrición de 0,8 de proteínas kilogramo día, siendo el 50% de origen animal y el otro con alto contenido calórico. Entonces, ustedes están dando a un paciente una cantidad de proteínas muy baja. Entonces, ¿qué va a llegar a la larga este paciente a tener? Como la dieta es pobre en proteínas, va a llegar a tener una desnutrición a la larga. Por el aumento del catabolismo y la uremia persistente puede llegar a presentar acidosis metabólica. Las alteraciones hormonales que va a llegar a tener como complicación de la misma enfermedad. Y las alteraciones cardiológicas que va a llegar a tener principalmente son en la capa muscular, los vasos arteriales, va a haber calcificación, alteraciones luminales en los vasos arteriales, la arteriosclerosis grave, la hipertensión arterial. La disfunción ventricular izquierda es una de las principales causas en pacientes con enfermedad renal crónica y diabéticos. Las arritmias, las pericarditis, hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes hipertensos y más que todo en los pacientes diabéticos con enfermedad renal, los eventos isquémicos, los infartos de miocardio que son silentes. Dentro de las otras complicaciones o trastornos que va a tener a nivel gastrointestinal, van a ser las náuseas y vómitos por el estado de uremia, el fetor urémico, algún tipo de enfermedades infecciosas a nivel bucal, ya que estos pacientes van a tener algún tipo de alteración también ya en la parte de las defensas, van a tener desde esofagitis, gastroparesia, reflujo, gastritis, en el tracto digestivo bajo, estreñimiento, colitis urémica, angiodisplasia, isquemias intestinales, en la parte pancreática y vías biliares, pancreatitis, colecistitis, ascitis, ah, principalmente ya en pacientes que están en diálisis peritoneal o en diálisis, enfermedades del peritoneo y peritonitis en la diálisis peritoneal. ¿A qué se va a deber esto? Principalmente a los estados de uremia persistente que estos pacientes ya van a llegar a tener. A partir del estadio 3, los pacientes ya llegan a tener niveles de uremia elevados, entonces los niveles son normales hasta 80. Estos pacientes ya tienen 90, 100. También tenemos alteraciones como la anemia, por alteración del déficit de la eritropoyetina, se acorta la vida media de los hematíes, vamos a tener inhibidores de la eritropoiesis, va a haber fibrosis de la médula, pérdidas hemáticas, déficit de hierro, intoxicaciones, esplenismo. Dentro de las manifestaciones neurológicas, la uremia te puede llevar desde solamente un síntoma neurológico de náuseas, vómitos, hasta el coma. Entonces puede llevarte hasta hipotensiones ortostáticas y problemas en la sudoración. Este es un cuadro donde resume todas las complicaciones que pueden llegar a tener a todo nivel. Y este es el manejo de la renoprotección. ¿Cómo se va a hacer?
La renoprotección se indica en los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan proteinuria con el inicio de YECAS o ARA2, pacientes que tengan algún grado de albuminuria. Y si son hipertensos o algo, ya dependiendo del contexto de la enfermedad de base, se va a elegir entre los YECAS o ARA2. También vamos a ver en los pacientes diabéticos que ya cuando tienen una tasa de filtrado menor a 30, la metformina se va a indicar solamente la mitad. Y ya cuando tenemos pacientes con estadios más elevados, se va a ver ya la disminución de todas las biguamidas, las sulfonilureas, y solo se va a usar em, los inhibidores de los esglutos, ahorita se me ha ido el nombre, los esglutos. En las dislipidemias vamos a usar tratamiento con estatinas más ezetimibe en pacientes que solo tengan enfermedades renales en un grado 1 y 2. Las estatinas se puede usar hasta el grado 4. En la acidosis metabólica, el bicarbonato de sodio. Y en las hiperuricemias, el allopurinol o el febuxostat. Lo más importante de la enfermedad renal crónica es la prevención. Dentro de la prevención está, una, el hacer el ejercicio físico, la dieta y la hidratación. Restringir la ingesta proteica, salina y el ajuste individual para cada persona, ¿no? Dependiendo a su peso y talla. Eso es